Mi nombre es David Herrera, y durante casi 3 décadas, le di todo lo que tenía a una empresa que una vez creí que era mi segundo hogar. Empecé a los 22 años, recién salido de la universidad, aferrándome a nada más que un título en administración de empresas y la determinación de demostrar mi valía. La firma era pequeña en aquel entonces, de gestión familiar, luchando por competir contra gigantes. Puse mi corazón en cada tarea, me quedé hasta tarde sin quejarme y rechacé mejores ofertas porque creía que la lealtad importaba. Durante años, ascendí de rango. No porque fuera el que más hablaba en la sala, sino porque ofrecía resultados. Los clientes confiaban en mí. Los empleados me respetaban. Mi departamento alcanzaba todos los objetivos, cada trimestre. En las reuniones de la empresa, mi jefe, Ricardo Castillo, me llamaba la columna vertebral del equipo. Llevaba ese elogio como una armadura. Pero la lealtad es una moneda frágil en un mundo donde la codicia lleva las cuentas. Comencé a notar cambios sutiles después de que el hijo de Ricardo, Andrés, se unió a la empresa. Andrés era más joven, ambicioso de una manera imprudente y no tenía ni la paciencia ni la humildad necesarias para dirigir un negocio. Tomaba atajos, hacía tratos imprudentes y descartaba al personal mayor, como yo, como reliquias obsoletas. Aún así, mantuve un perfil bajo. Pensé que mis décadas de servicio me protegerían. Luego llegó la mañana que lo cambió todo. El personal se había reunido para lo que supuse era una actualización trimestral. Me senté en la primera fila, con notas en mano, esperando que Ricardo anunciara una nueva expansión o celebrara el éxito de la empresa. En cambio, se paró en el escenario con Andrés a su lado, con una expresión indescifrable. Damas y caballeros, comenzó Ricardo, su voz con un peso que nunca antes había escuchado. Estamos haciendo cambios para asegurar el futuro de esta empresa. Hoy, nos despedimos de uno de nuestros empleados con más años de servicio. Me quedé helado. La mirada de Ricardo se posó en mí. David Herrera, sus servicios ya no son necesarios. Con efecto inmediato. La sala quedó en silencio por un instante. Luego vinieron los susurros, las risas ahogadas, las sonrisas burlonas del personal más joven que siempre me había visto como prescindible. Andrés se inclinó hacia el micrófono, sonriendo abiertamente. Me alegro de que el incompetente finalmente se haya ido, dijo. Cada palabra estaba cargada de veneno. El personal se rió, algunos en voz alta, otros tapándose la boca. Se me oprimió el pecho. 30 años de lealtad borrados en un solo anuncio. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Quería hablar, defenderme, pero el peso de la humillación aplastó las palabras en mi garganta. Mis colegas, personas a las que había guiado, apoyado e incluso cubierto, me miraron como si no fuera nada. Ese momento me despojó de todo. Recogí mis cosas en silencio, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta, mi mente era un torbellino de ira, traición y dolor. Se suponía que la jubilación era una celebración del trabajo de toda una vida, no una ejecución pública. Pensé que lo había perdido todo. Pero justo cuando estaba a punto de salir del edificio por última vez, algo sucedió. Algo que convertiría mi caída en el comienzo de una historia que nadie en esa sala podría predecir. Mientras la puerta de cristal se cerraba detrás de mí esa mañana, la risa aún resonaba en mis oídos. Se me pegó como el humo, sofocante, imposible de sacudir. Bajé los escalones del edificio en el que prácticamente había vivido durante 3 décadas, el mismo edificio al que había entrado innumerables veces con orgullo. Pero esta vez, llevaba una caja de objetos personales y la punzada de la humillación que cortaba más profundo que cualquier herida física. Me senté en mi coche durante casi 1 hora, mirando fijamente el volante. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la ira. 30 años perdidos. Mi mente reproducía el rostro de Ricardo, frío y distante, y la sonrisa burlona de Andrés, tan jubilosa por mi caída. Me hice la pregunta que nadie quiere enfrentar jamás, ¿qué me queda? Mi esposa, Sofía, había sido paciente conmigo durante las largas noches y las cenas familiares perdidas. Ella creía que los sacrificios valdrían la pena con una jubilación segura. Ahora, ¿qué iba a decirle? ¿Que me habían desechado como basura? ¿Que el hombre que una vez le prometió estabilidad había sido etiquetado como incompetente frente a toda una empresa? Conduje a casa más lento de lo habitual,
cada semáforo en rojo era un respiro para no enfrentar la realidad. Cuando finalmente entré por la puerta, Sofía esperaba en la cocina, su habitual sonrisa cálida se desvaneció cuando vio la caja en mis brazos. David, su voz tenía un temblor. Dejé la caja en el mostrador. Me despidieron, dije simplemente, las palabras con un sabor amargo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Después de todo lo que has hecho por ellos? ¿Por qué? Dijeron que la empresa necesita un liderazgo fresco. Pero Andrés se aseguró de que todos supieran lo que pensaba de mí. Me llamó incompetente allí mismo, frente al personal. Y se rieron, Sofía. Se rieron de mí. Se llevó la mano a la boca, luego la dejó caer a su lado mientras la ira reemplazaba la conmoción. Después de 30 años de lealtad. Así es como te lo pagan. Asentí. Por primera vez en años, me sentí pequeño, como un hombre que había malgastado sus mejores años construyendo el imperio de otros solo para ser descartado. Los días siguientes se mezclaron unos con otros. Traté de mantenerme ocupado, organizando papeles, actualizando mi currículum, incluso contactando a viejos conocidos, pero el silencio de la casa durante el día, la ausencia de mi rutina habitual, me carcomía. Nunca me había dado cuenta de cuánto de mi identidad estaba ligada a ese trabajo. Sin él, me sentía invisible. Luego las facturas comenzaron a acumularse. Sofía trabajaba a tiempo parcial como bibliotecaria, pero sus ingresos no eran suficientes para cubrir nuestra hipoteca, los servicios públicos y los gastos médicos que había estado posponiendo. Teníamos ahorros para la jubilación, pero usarlos tan pronto destruiría la seguridad que habíamos planeado. Por la noche, yacía despierto, mirando el techo. La ira se agitaba dentro de mí. Ricardo me había prometido un futuro. Incluso había insinuado hacerme socio una vez. Ahora, dejaba que su hijo arrastrara mi nombre por el fango. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esta traición? No pasó mucho tiempo antes de que escuchara susurros de antiguos colegas. Una tarde, una antigua compañera de trabajo llamada Jimena me llamó, con la voz en un susurro. David, no debería estar diciéndote esto, pero necesitas saberlo. Andrés ha estado presionando para que te saquen durante meses. Le dijo a Ricardo que estabas frenando a la empresa, que los clientes querían caras nuevas. Pero eso no es todo. Ha estado atribuyéndose el mérito de los tratos que tú conseguiste. Falsificó informes para que pareciera que no alcanzabas los objetivos. Las palabras me golpearon como un tren de carga. Mi supuesta incompetencia no era solo un insulto. Era una mentira, cuidadosamente elaborada para destruir mi reputación. Apreté el teléfono con más fuerza. Entonces, ¿esto fue una trampa? Creo que sí, susurró Jimena. Y David, hay más. Están hablando de traer a uno de los amigos de Andrés para dirigir tu departamento. Alguien sin experiencia real. Es una toma de poder. Después de que colgamos, me senté en silencio, con la mente dando vueltas. La rabia ardía más fuerte que nunca. Pero debajo de ella había algo más, determinación. No iba a desaparecer en silencio. Había dado mi sangre y sudor a esa empresa. Y no permitiría que Andrés reescribiera mi legado con mentiras. Pero contraatacar no era sencillo. Ricardo era el propietario y Andrés era su heredero. Ellos controlaban la narrativa. Si entraba exigiendo justicia, se reirían de mí y me echarían del edificio de nuevo. Necesitaba pruebas. Algo innegable, algo que expusiera a Andrés por quien realmente era. Mientras tanto, Sofía notó una tormenta gestándose dentro de mí. Una noche, se sentó a mi lado en la mesa del comedor, con su mano sobre la mía. «Estás pensando en luchar contra ellos, ¿verdad?», preguntó en voz baja. La miré a los ojos. «No puedo dejar que ganen, Sofía. Me humillaron y mintieron sobre mi trabajo. Si no contraataco, todo lo que construí será recordado como incompetencia». Apretó mi mano. «Entonces hazlo. Pero ten cuidado. No dejes que la ira te ciegue. Encuentra una manera que no deje lugar a dudas». Sus palabras me centraron. Tenía razón. La venganza me impulsaba, pero tenía que ser precisa e innegable.
Comencé a buscar en viejos correos electrónicos, contratos y archivos de proyectos que había guardado a lo largo de los años. Al principio, no estaba seguro de lo que buscaba. Luego, tropecé con algo curioso, un hilo de correos electrónicos de un cliente importante elogiándome por cerrar un trato que, según los informes de Andrés, él había conseguido. Las piezas encajaron. Si podía recopilar suficientes de estas inconsistencias, podría construir un caso que demostrara el engaño de Andrés. Pero esto ya no se trataba solo de la reputación. Cuanto más descubría, más sospechaba que las mentiras de Andrés iban más allá de robarse el mérito. Los tratos tenían cifras que no cuadraban. Contratos que parecían favorecer más las conexiones personales de Andrés que los mejores intereses de la empresa. Y luego vino el descubrimiento más impactante, un rastro de pagos oculto en informes de gastos, enterrado en descripciones vagas pero rastreable de todos modos. El dinero se movía a empresas fantasma conectadas con los amigos universitarios de Andrés. No era solo arrogancia o ambición. Era corrupción. Mis manos temblaron mientras imprimía los documentos, la evidencia se acumulaba cada día que pasaba. Por primera vez desde mi despido, me sentí vivo de nuevo. No como una víctima, sino como un hombre con un propósito. Pensaron que me habían silenciado. Pero ahora tenía un arma, y tenía la intención de usarla. Durante días, me sumergí en la evidencia, viviendo en una neblina de café, noches tardías y el zumbido constante de mi computadora. Cada correo electrónico, cada registro financiero, cada memorando interno se convirtió en una pieza del rompecabezas. Andrés me había subestimado. Supuso que después de 30 años, me desvanecería silenciosamente en una jubilación anticipada, pero no tenía idea de que la lealtad y la diligencia me habían convertido en alguien que podía luchar en silencio, de manera eficiente y metódica. El primer paso fue reunir aliados. Sabía que no podía confrontar a Ricardo directamente sin enfrentarme a un rechazo inmediato. La influencia de Andrés era fuerte y él controlaba la narrativa, pero no todos se dejaban llevar por su encanto o su confianza descarada. Jimena, mi excompañera de trabajo, ya había demostrado ser leal y tenía acceso a comunicaciones internas que serían invaluables. Una tarde, me reuní con ella en un café tranquilo del centro, lejos de miradas indiscretas. Se deslizó en el reservado, su expresión una mezcla de cautela y preocupación. ¿Encontraste más?, preguntó, bajando la voz. Asentí, colocando una carpeta con correos electrónicos y contratos impresos sobre la mesa. Cada trato que Andrés reclamó como suyo, tengo pruebas de que fue mío. Y las irregularidades financieras, ha estado desviando dinero a sus socios durante meses. Jimena se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Esto es explosivo. Si Ricardo ve esto, Andrés podría quedar expuesto de inmediato. Exactamente, dije, la primera chispa de satisfacción parpadeando en mi pecho. Pero debemos tener cuidado. Si vamos solo con sospechas, nos descartarán. Necesito pruebas innegables, algo que no pueda ser ignorado o tergiversado. Elaboramos un plan. Yo continuaría buscando más correos electrónicos internos, informes de gastos y actualizaciones de proyectos que Andrés había manipulado. Jimena ayudaría discretamente, reenviando cualquier cosa incriminatoria sin alertar a los superiores. Estábamos construyendo un caso paso a paso, ladrillo a ladrillo, para una confrontación que no pudiera ser negada. Los días se convirtieron en semanas. Cada noche regresaba a casa agotado pero lleno de energía, mi mente acelerada con estrategias. Empecé a notar pequeñas cosas, la arrogancia de Andrés, la forma en que alardeaba de sus supuestas victorias frente a otros miembros del personal y con qué facilidad ignoraba las señales de advertencia en sus proyectos. Era una arrogancia que podía ser explotada. Entonces llegó el punto de inflexión. Una tarde, recibí un aviso anónimo por correo electrónico. El remitente afirmaba tener pruebas de que Andrés manipulaba contratos de clientes para beneficiarse personalmente. Los archivos adjuntos incluían copias escaneadas de hojas de cálculo de contratos e incluso una conversación grabada en la que Andrés admitía haber tergiversado tratos a su padre. Miré la pantalla, la incredulidad dando paso a una emoción cautelosa. Esto era la pieza que nos faltaba. La prueba definitiva. Llamé a Jimena de inmediato. Lo tenemos. Esto es exactamente lo que necesitamos.
Si Ricardo ve esto, no hay forma de que Andrés pueda negarlo. La voz de Jimena estaba teñida de ansiedad. Ten cuidado, David. Si Andrés se entera de que lo has descubierto, intentará desacreditarte o algo peor. Su advertencia resonó en mi mente mientras comenzaba a planificar mi estrategia. Necesitaba confrontar a Ricardo, pero no de una manera que gritara venganza. La evidencia tenía que hablar por sí misma. Mientras tanto, en casa, Sofía notó un cambio en mí. La rabia y la desesperación daban paso a una determinación enfocada. Me apoyó en silencio, ayudándome a organizar documentos, escanear archivos e incluso practicar cómo podría presentar mi caso a Ricardo. Su fe inquebrantable me impulsó más de lo que la evidencia jamás podría haberlo hecho. Mientras nos preparábamos, las tensiones en la empresa también aumentaron. Andrés, sintiendo la inquietud, se volvió más imprudente. Comenzó a implementar políticas más agresivas, tomando atajos y culpando al personal anterior por los errores. Se extendieron rumores de despidos y reestructuraciones entre los empleados, creando miedo e incertidumbre. Muchos de mis antiguos colegas que una vez se rieron de mí, ahora susurraban sobre el comportamiento errático de Andrés y cuestionaban si la decisión de Ricardo de favorecer a su hijo había sido acertada. Comencé a hacer llamadas discretas a clientes clave, recordándoles sutilmente los tratos que yo había gestionado personalmente. Las respuestas fueron alentadoras. Muchos recordaban mi profesionalismo e integridad. Un cliente de mucho tiempo incluso se ofreció a proporcionar una declaración si era necesario, confirmando mi papel en la obtención de contratos importantes. Pero justo cuando el impulso estaba creciendo, surgieron obstáculos. Andrés se enteró de mis discretas averiguaciones. Comenzó a contactar a excolegas, haciendo preguntas directas sobre mis actividades recientes. Jimena me advirtió que nuestra ventana de secretismo se estaba reduciendo. Si Andrés descubría nuestro plan demasiado pronto, podría destruir pruebas, manipular a Ricardo y culparme de mala conducta. El riesgo aumentaba con cada día que pasaba. Cada movimiento requería un cálculo cuidadoso. Un paso en falso, y todo por lo que había trabajado la verdad, mi reputación, incluso mi seguridad financiera podría desvanecerse. Luego comenzaron los ataques personales. Los aliados de Andrés dentro de la empresa comenzaron a difundir rumores de que yo era un amargado, un iluso y no apto para representar a la firma. Los susurros en las redes sociales llegaron a mi familia. Incluso algunos parientes lejanos cuestionaron si estaba exagerando. Me di cuenta de que exponer a Andrés no se trataba solo de ganar la batalla. Se trataba de reclamar mi vida, mi dignidad y el respeto que me había ganado durante décadas. A pesar de la creciente presión, me negué a ser intimidado. Cada revisión nocturna de correos electrónicos, cada seguimiento cuidadoso de pagos y contratos fortalecía mi determinación. La evidencia era irrefutable, y sabía que el momento adecuado para actuar llegaría pronto. Una noche, me senté en mi escritorio, el brillo del portátil proyectando sombras en mi rostro. Sofía me trajo una taza de té y se sentó en silencio a mi lado. La miré y susurré, esto es todo, Sofía. Pronto todo saldrá a la luz. Ella asintió, colocando una mano reconfortante sobre la mía. Solo asegúrate de hacerlo con inteligencia. No dejes que la ira controle el resultado. Respiré hondo, sintiendo la tensión acumularse en mi pecho. La tormenta se avecinaba, y había pasado semanas preparándome. Las piezas estaban en su lugar. Las mentiras, manipulaciones y traiciones de Andrés, todo sería expuesto. Pero la verdadera pregunta era más grande que cualquier estrategia o evidencia. ¿Vería Ricardo, el hombre en quien había confiado durante décadas, la verdad antes de que Andrés la torciera a su favor? Los próximos días decidirían todo, mi reputación, mi carrera y quizás incluso el futuro de la propia empresa. Y mientras miraba la creciente pila de archivos y correos electrónicos, sabía una cosa con absoluta certeza. No había terminado. Aún no. La batalla estaba lejos de terminar. El día que decidí confrontar a Ricardo y exponer el engaño de Andrés, la mañana se sintió inusualmente pesada. El cielo afuera estaba gris, de ese tipo de nublado opresivo que refleja la tormenta que se gesta dentro de una persona. Mis manos estaban firmes, mi corazón acelerado. Durante meses, había recopilado pruebas, verificado cada correo electrónico, cada rastro de pago y cada declaración de cliente.
Ahora era el momento de actuar. Llegué a la oficina temprano, antes que nadie, con una carpeta llena de pruebas irrefutables. La recepcionista me miró con curiosidad mientras pasaba a su lado, pero la ignoré. No se trataba de charlas triviales ni de cortesías. Se trataba de justicia. Me dirigí a la oficina de Ricardo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y dentro lo vi recostado en su silla, con Andrés a su lado, mirando una tableta. En el momento en que entré, Andrés levantó la vista, con su sonrisa burlona en su lugar. No me había visto venir, pero ya parecía irritado, como si mi presencia fuera una molestia menor que podía aplastar. David, dijo Ricardo, su voz cortés pero distante. No te esperaba hoy. Sostuve mi carpeta con fuerza. Necesitaba hablar, Ricardo. Es importante. Andrés resopló. Oh, esto va a estar bueno. El empleado descontento finalmente habla. Lo ignoré, centrándome en Ricardo. Todo lo que te han dicho sobre mi desempeño, sobre que soy incompetente, es falso. Tengo pruebas que demuestran que Andrés se ha estado atribuyendo el mérito de mi trabajo, manipulando contratos e incluso desviando fondos de la empresa a sus socios personales. Andrés se rió, un sonido agudo y burlón. ¿No tienes nada, David? Solo un montón de papeles viejos y recuerdos amargos. Coloqué la carpeta en el escritorio de Ricardo, abriéndola para revelar páginas de contratos, hilos de correos electrónicos, declaraciones de clientes y registros financieros. Esto no son recuerdos amargos, Ricardo. Esta es la verdad. Cada trato que Andrés reclamó como suyo, tengo pruebas de que fue mío. Y estas anomalías financieras apuntan directamente a él. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba los documentos. La sonrisa confiada de Andrés vaciló. ¿Esto? Esto no puede ser, tartamudeó. Le entregué a Ricardo una unidad USB. Hay más, correos electrónicos, grabaciones e informes detallados que muestran las manipulaciones de Andrés durante el último año. Lo he verificado todo. Puedes comprobarlo tú mismo. La expresión de Ricardo se ensombreció. Insertó el USB en su computadora, y observé cómo sus dedos se movían rápidamente, abriendo archivos, revisando hojas de cálculo, escuchando grabaciones. El rostro pálido de Andrés delató pánico por primera vez. Ricardo miró a Andrés, su voz fría. ¿Es esto cierto? Andrés tartamudeó, tratando de recuperarse, pero la evidencia era abrumadora. Yo. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Lo interrumpió el tono de Ricardo. Que me has mentido a mí, a la plantilla y has puesto en peligro esta empresa para tu beneficio personal. Los ojos de Andrés se dirigieron hacia mí, buscando alguna forma de culpar a otro, pero la prueba era irrefutable. Cada trato manipulado, cada informe falsificado, cada fondo malversado, el rastro conducía directamente a él. Ricardo se reclinó, con el rostro sombrío. David no tenía ni idea. Confiaba en él. Su mirada se suavizó al posarse en mí. Todos estos años, y pensé que eras tú quien nos estaba frenando. Negué con la cabeza lentamente. No, Ricardo. Trabajé para esta empresa porque creía en ella. Creía en ti. Andrés se aprovechó de esa confianza para posicionarse por encima de la verdad. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, Ricardo exhaló un largo y pesado suspiro. Necesito arreglar esto. No puedo permitir que continúe en una posición de poder. La compostura de Andrés finalmente se rompió. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Has abusado de mi confianza, interrumpió Ricardo, poniéndose de pie y señalando a Andrés. Te pongo en suspensión inmediata. El departamento legal investigará esto a fondo. Cada trato que tocaste, cada interacción con un cliente, cada memorando interno, serás considerado responsable. El rostro de Andrés se puso rojo, una mezcla de furia y miedo. No puedes simplemente creerle a él. Los ojos de Ricardo eran de acero. La evidencia no miente. Y David, quiero disculparme. Estaba ciego a la situación y dejé que mi propio juicio se nublara por un sesgo familiar. Eso termina hoy. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros, pero no celebré.
Todavía había una lección en todo esto, un precio pagado en humillación y años perdidos. Pero finalmente, se estaba haciendo justicia. Ricardo se volvió hacia mí. Quiero arreglar esto. Mereces reconocimiento, y quiero asegurarme de que la empresa reconozca tus contribuciones adecuadamente. Tendrás la opción de regresar en un puesto de asesor principal o jubilarte con el respeto que te has ganado. La decisión es tuya. Las palabras de Sofía resonaron en mi mente, no dejes que la ira controle el resultado. Respiré hondo, considerando mi próximo movimiento. Durante meses, me había consumido la rabia. Pero ahora, con la verdad al descubierto, me di cuenta de que mi victoria no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi dignidad. Creo que es hora de que dé un paso atrás, dije finalmente. Le he dado décadas a esta empresa. Me jubilaré, pero en mis propios términos. Y quiero que esto sea una lección, la lealtad y la integridad no son debilidades. Son lo que mantiene todo unido. Ricardo asintió, el respeto y el arrepentimiento mezclándose en sus ojos. Entendido. Y David, gracias por todo. Andrés fue escoltado fuera de la oficina, sus protestas ignoradas. El personal, que una vez se había reído de mí, observó en un silencio atónito cómo la verdad salía a la luz. Los rumores de mi incompetencia se evaporaron de la noche a la mañana, reemplazados por admiración, y para algunos, vergüenza por su propia complicidad. Pasé los siguientes días finalizando mi jubilación. Pero no fue amarga. Fue triunfante de una manera tranquila y digna. Llegaron cartas de agradecimiento de clientes, colegas e incluso de exempleados que una vez habían dudado de mí. Me di cuenta de algo importante, la validación de los demás es fugaz. El verdadero respeto proviene de vivir y actuar con integridad. En mi último día, Ricardo celebró una pequeña ceremonia, no grandiosa, pero significativa. Me entregó una placa reconociendo mis contribuciones. Y el personal, aquellos que se habían burlado de mí, se disculparon sinceramente. No hubo regodeo, ni venganza, solo la tranquila satisfacción que proviene de ver prevalecer la verdad. Mientras salía del edificio por última vez, el sol se abrió paso entre las nubes, un cálido rayo iluminando los escalones. No sentí la pérdida de una carrera. Sentí la libertad de una historia recuperada. Los años de servicio, la traición, la humillación, todo había conducido a este momento de reivindicación. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin reservas. La batalla había terminado, pero la lección permanecía. La injusticia puede herir, pero no puede sobrevivir a la luz de la verdad. Los días siguientes a la confrontación con Ricardo y Andrés fueron surrealistas. Por primera vez en semanas, sentí que el peso de la ansiedad se levantaba de mis hombros. La empresa a la que había servido durante 30 años se estaba estabilizando bajo la renovada supervisión de Ricardo, y la destitución de Andrés envió un mensaje claro a cualquiera que pudiera haber pensado que podía explotar la confianza y la integridad. Pero para mí, la verdadera victoria no fue el equilibrio restaurado de la empresa. Fue la recuperación de mi propia vida. Sofía y yo pasábamos las mañanas caminando por el parque, disfrutando de la tranquilidad que había sido imposible encontrar cuando estaba consumido por hojas de cálculo, reuniones y políticas de oficina. Ella me miraba, con los ojos llenos de orgullo y alivio, y simplemente decía, lo hiciste, David. Te defendiste. Y en esos momentos, me di cuenta de que mi carrera, aunque era una parte definitoria de mi identidad, nunca fue la totalidad de quien era yo. Había perdido de vista eso en mi búsqueda de lealtad y reconocimiento. Comencé a explorar proyectos que había dejado de lado durante décadas. Había organizaciones benéficas que había querido apoyar, libros que había tenido la intención de escribir sobre ética empresarial y liderazgo, e incluso programas de mentoría para jóvenes profesionales. La jubilación no significaba el fin de la productividad. Significaba elegir cómo aplicar la sabiduría y la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Una mañana, recibí una llamada de un antiguo cliente, el señor Elizondo, que siempre había sido un mentor para mí de maneras sutiles. David, dijo cálidamente. Quiero felicitarte por cómo resultó todo. Lo manejaste con una dignidad notable. Pero más que eso, quiero preguntarte, ¿considerarías unirte a nuestra junta asesora? Tu experiencia es invaluable. Sonreí,
una sonrisa genuina que no tenía nada que ver con el triunfo sobre Andrés y todo que ver con un renovado sentido de propósito. Gracias, señor Elizondo. Sería un honor. Incluso en casa, la atmósfera cambió. Sofía y yo comenzamos a planificar pequeños viajes que nunca habíamos hecho, a explorar pasatiempos y a recibir a amigos y familiares con más frecuencia. Los años que una vez pensé que me habían sido robados, ahora eran míos para recuperarlos. Me di cuenta de cuánta vida había pospuesto en nombre del deber. Ahora podía vivir plenamente, no solo profesionalmente. A pesar de la paz recién encontrada, había momentos en que la punzada de la traición regresaba, un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza. Pero en lugar de dejar que la ira me consumiera, reflexioné sobre lo que la experiencia me había enseñado. Había aprendido a reconocer el engaño a tiempo, a confiar en mis instintos y, lo más importante, a valorar la integridad por encima de la lealtad ciega. Estas lecciones fueron duramente ganadas, pero eran mías para siempre. La propia empresa comenzó a cambiar de maneras sutiles y significativas. Ricardo implementó una supervisión más estricta en las operaciones internas, asegurando que la responsabilidad y la transparencia se convirtieran en parte de la cultura de la empresa. Incluso reconoció públicamente la importancia de las contribuciones de David Herrera durante una reunión de personal, una corrección silenciosa pero poderosa de la narrativa que Andrés había intentado imponer. Antiguos colegas que una vez se habían reído de mí se me acercaron con disculpas y gratitud. Jimena, que había sido una aliada clave durante la investigación, se convirtió en una amiga cercana y colaboradora en varios proyectos de asesoría. Compartimos historias, nos reímos de las antiguas políticas de oficina y reflexionamos sobre las lecciones que habíamos aprendido sobre la lealtad, la ambición y la integridad. Una noche, mientras Sofía y yo estábamos sentados en el porche viendo el sol ponerse en el horizonte, sentí una abrumadora sensación de claridad. La humillación, la ira, la traición, todo había sido un crisol, forjando una versión de mí más fuerte, más sabia y más consciente de sí misma que antes. Me di cuenta de que el final de mi carrera en esa empresa no fue una pérdida. Fue una oportunidad para la transformación. Decidí escribir unas memorias, no sobre la venganza, sino sobre la resiliencia. Quería capturar las lecciones de integridad, el valor de la perseverancia y el coraje que se necesita para enfrentarse al engaño. No se trataba de exponer a Andrés por el bien de la venganza. Se trataba de asegurar que las generaciones futuras entendieran el poder de la verdad y la importancia del liderazgo ético. Amigos y familiares notaron un cambio en mí que iba más allá de la jubilación. Estaba más tranquilo, más centrado y más intencional con mi tiempo. Había descubierto que el crecimiento personal a menudo llega en las experiencias más dolorosas y que las cicatrices que quedan son marcas de fortaleza, no de debilidad. Meses después, me invitaron a hablar en una conferencia sobre ética empresarial. De pie en el podio, mirando el mar de rostros atentos, compartí mi viaje no para alardear, sino para inspirar. Hablé sobre la lealtad, la traición y el poder silencioso de la integridad. Hablé sobre cómo una carrera podía terminar en humillación, y sin embargo, conducir a la transformación personal si uno la abordaba con resiliencia y propósito. Después del discurso, una joven profesional se me acercó. Señor Herrera, dijo, con los ojos muy abiertos de admiración. Su historia me da esperanza. He estado luchando en mi primer trabajo, sintiéndome infravalorada. Escuchar cómo manejó todo me hace creer que yo también puedo defenderme. Sonreí, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Recuerda esto, el éxito no se mide por el aplauso de los demás, sino por la paz que sientes al saber que has actuado con integridad. Mantente firme en tus valores, y el resto vendrá solo. Esa noche, mientras Sofía y yo regresábamos a casa, reflexioné sobre el viaje. La risa del personal, la crueldad de Andrés, la punzada de la traición, todo había sido un pasaje necesario. Sin esas pruebas, no habría descubierto mi fuerza interior ni la libertad de vivir auténticamente. En la quietud de nuestro hogar, comprendí la verdad última. La vida no termina con la humillación o la injusticia. Comienza de nuevo cada vez que elegimos mantenernos erguidos, reclamar nuestra dignidad y actuar en consonancia con nuestros valores. Mi historia ya no era una de deshonra. Era un testimonio de resiliencia, integridad y el poder perdurable de la verdad. Y mientras miraba a Sofía,
la compañera inquebrantable que había estado a mi lado en todo momento, supe que este capítulo, aunque doloroso, era el preludio de la parte más satisfactoria de mi vida. Había sido despedido, humillado y subestimado. Pero había recuperado mi vida, mi reputación y mi propósito. Y al hacerlo, había aprendido una lección que llevaría para siempre: la verdadera victoria no está en la venganza, sino en el triunfo silencioso de la integridad y la resiliencia. El sol se puso detrás de nuestra casa, cálido y dorado, proyectando luz sobre una vida transformada, no por la aprobación externa, sino por el coraje firme de abrazar la verdad, soportar la adversidad y emerger más fuerte que antes.